El autor de una novela no dejará que nada escape al conocimiento total de su historia. Realiza la introducción y en ella da pistas de lo que será la trama y la conclusión. Dios introduce una creación perfecta, desde el firmamento hasta el ser humano, el cual lo crea a su imagen y semejanza. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a ser como nosotros, a ser como un hombre. Para eso era necesaria que su semejanza estuviera en su creación humana. Para que el hombre fuera perfecto no debía ser un robot sin voluntad propia. Por esa razón coloca un árbol prohibido, que es Satanás mismo, a quien él mismo lo derrotaría aplastándole la cabeza en el cumplimiento de todas sus promesas. ¿Por qué Dios hace esto? Porque de esa manera Adán y Eva recordarían que estaban con Dios por libre elección y fidelidad. ¿Sabía Dios que el hombre tarde o temprano fallaría? Sin duda que siempre estaba esa posibilidad, porque era libre para decidir creer o no en su Creador. Dios camina sobre dos pies, el amor y la justicia. El hombre, antes de la caída, tiene la libertad de estar bajo el reino de Dios o en las tinieblas. Si vive en el reino de Dios, Dios es dueño de todo. Adán no tiene necesidad de nada, pero en las tinieblas no tiene nada y como hijo pródigo se arrima al Dios de este mundo, que tarde o temprano lo envía a desear la comida de los cerdos. El hombre separado de Dios imagina a Dios, pero no lo conoce y no conoce el camino para volver al seno del Padre. Dios le envió la primera condición para su retorno, la ley. Recuerden que Dios saca a Adán y Eva del jardín. Entonces, la primera condición para el retorno es la ley. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel recibe la ley de Dios, que es la justicia de Dios por esa ley, a través de esa ley. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano, ¿escuchaste bien? Ninguno, porque la ley es perfecta y como la espada encendida que guardaba el árbol de la vida en Edén para que ningún ser humano pudiera tomar de su fruto y viviera para siempre, así la ley de Dios se guarda que ningún pecador, como tú y como yo, pueda pasar por sus propios medios y vivir eternamente. Solamente una persona podría hacerlo, el mismo Dios encarnado, asumiendo en sí mismo la carga de nuestros pecados para atravesar el justo juicio que Él mismo determinó para todos los hombres, sin excepción. Siempre hemos dicho que quien crucificó a Jesús fueron los romanos, los judíos, pero no fue así. Fue el mismo Dios quien lo hizo. Recuerda que Él puso aquellas espadas dando vuelta allí cubriendo Edén. Y cuando alguien pasara por allí, lo único que le podía esperar ser molido por aquellas espadas. Y la cruz del Calvario fue la espada que molió a Cristo por nuestros pecados. Mira, escucha esto. Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Mira, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué significaba la espada? La espada representa su justicia. Mira, Romanos 13:4 dice refiriéndose principalmente a la autoridad humana, ¿ya? Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La espada, entonces, es la justicia impuesta allí en sentido de castigo. Pero la pregunta que nos podemos hacer, o se hace todo el mundo muchas veces, es ¿cómo? Si Dios es amor. Sí, pero no puede ser injusto. Y si todavía piensas que Dios no te ama, escucha esto. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no hemos creído, es porque aún no entendemos que siendo pecadores nunca pasaremos al paraíso si no es en él. Cuando crucificaron a Jesús, tenía a dos malhechores, uno a cada lado. El primero solo pedía que le sacara de aquella agonía. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En cambio, el otro reconoce que está pagando lo que merecieron sus actos. Ese es el propósito de la ley, llevarnos al arrepentimiento. Jesús dijo en Lucas 13:5, os digo, no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si el enfermo no reconoce la gravedad de su enfermedad, nunca aceptará al médico ni al tratamiento que éste le asigne. En Lucas 5:31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El malhechor, que reconoció que era pecador, luego le dijo, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es esa fe y el arrepentimiento lo que llevó a este hombre a escuchar a Jesús decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso ustedes lo encontrarán en Lucas 23:43. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerdo una ilustración que hay sobre el sapo y el alacrán. El alacrán le pide al sapo que lo pueda cruzar un charco, porque él no puede. Entonces el sapo le dice, sí, pero es que tengo un problema. Tú me puedes picar y tu picadura es mortal. No, le dice él, ¿cómo te voy a picar si tú me estás cruzando al otro lado? Y el sapo le cree, ya, confía en él. Dice, ya, móntate encima mío ahí, y empieza a nadar el sapo. Y iban en la mitad del charco y de pronto el alacrán entierra su lanceta, su aguijón. Y el sapo lo mira y dice, ¿pero qué hiciste? Nos vamos a morir los dos. Y el alacrán dice, ¿qué puedo hacer si es mi naturaleza? ¿Cómo Cristo puede salvar a un ser humano que por naturaleza no es justo? Porque Jesucristo ya no muere y Él ya recibió todo el veneno del pecado humano, que por nosotros también Él fue molido
por la espada de su propia justicia en aquella cruz. Él nos conoce y lo único que Él espera es que nosotros reconozcamos nuestra enfermedad. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Es algo muy especial, pero es cuando la gente falla o está en pecado, se aleja de la iglesia, ¿no es cierto? Pero qué extraño es que cuando nos enfermamos acudimos al médico. ¿Por qué? Porque necesitamos salir de aquella enfermedad. Pero el hombre huye de Dios cuando siente que ha pecado. Y Jesús dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Recuerda esto, el hombre tiene solo dos alternativas, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y la vida está en Cristo. Cristo nos abrió el lugar para entrar en el paraíso, para entrar en la presencia de Dios, para entrar en esa presencia donde está el árbol de la vida, donde aquel que come vive para siempre. Y estas no son utopías ni son falacias, como dicen algunos, sino que son realidades que las vive aquel que en verdad lo ha creído, porque Jesucristo vino a esta tierra, y eso ni los ateos lo niegan, pero creen. Ahí está el punto. ¿Por qué Jesús se encarnó? Porque era parte del plan desde el principio. Desde antes de la creación del mundo, Dios en su tiempo eterno, en su hoy infinito, en su eterno presente, porque Él no vive día a día como nosotros. Nosotros no podemos entender eso, no lo podemos entender, pero Él está en un eterno presente, donde es el alfa y el omega, el principio y el fin. No cuestiones a Dios por tu visión del tiempo. Él fue el cordero inmolado desde el principio de la creación. Fue anunciado a través de esos sacrificios que hizo Dios al cubrir a Adán y Eva con pieles. Fue el primer sacrificio y lo hizo Dios mismo. Y eso simboliza el sacrificio de Cristo hecho por la misma mano de Dios. ¿Para qué? Para que si tú y yo creemos, podamos entrar en su presencia y Él en nosotros y estemos seguros. No hablamos de religión, hablamos de vida. Y la vida está en Cristo. Que Dios te bendiga.